Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Profe Galvis. Mi nombre es Alejandro Galvis, soy licenciado en Educación, Mención Matemática y Física y estudiante del tercer año de Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de San Martín. Estamos resolviendo ejercicios de la práctica 2 de análisis matemático para ciencia e ingeniería, específicamente de UBA 21. Y el ejercicio que vamos a resolver a continuación es el 2.5 referido a los límites infinitos y en el infinito. Y bueno, el ejercicio es el ejercicio 2.18. Entonces me piden calcular los siguientes límites. Los vamos a ir analizando uno a uno y bueno, vamos a ver qué obtenemos. En el literal A tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión que está acá. Lo primero que nosotros vamos a hacer es evaluar ese límite, ¿ok? Si nosotros sustituimos la x, que es más infinito, en esta expresión que está acá, bueno, nos vamos a dar cuenta que este numerador se va a hacer infinito, este denominador también se va a hacer infinito, entonces allí voy a tener una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, como lo que está escrito acá. En el exponente también va a ocurrir lo mismo. Tengo por acá infinito más 2, eso va a ser infinito, infinito menos 1, eso va a ser infinito. Entonces tengo indeterminación infinito sobre infinito tanto en la parte, en la base de la expresión como en el exponente. ¿Cómo vamos a hacer para resolver eso? Bueno, vamos a recordar una expresión como esta que está acá, que es el límite cuando x tiende a infinito de dos polinomios que se estén dividiendo. Bueno, hay una forma de mostrar todo esto que está acá. Ahorita vamos a ir directamente a las posibles soluciones que tengo cuando hay división de polinomios. Fíjense que está resaltado el primer término, el término principal de cada polinomio, porque de allí voy a poder deducir cuál es la respuesta cuando tengo este tipo de indeterminaciones con la x tendiendo a infinito. Entonces, si el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, ese límite va a tender a el cociente entre los coeficientes que acompañan a estos términos principales, ¿ok? O al coeficiente principal. Entonces, el límite va a ser a sub n sobre b sub n cuando el grado de ambos polinomios sea el mismo. Si el grado del polinomio del numerador es menor al grado del polinomio del denominador, entonces el límite va a tender a 0. Y si el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, ese límite va a tender a infinito. ¿Ok? Entonces fijémonos en el ejercicio en particular que nosotros estamos resolviendo. Tengo polinomio arriba y polinomio abajo. Estoy analizando la base. Si nos damos cuenta, el grado del de arriba es 1, el grado del de abajo es 1, entonces cuando ambos polinomios tienen igual grado, la solución de ese límite va a ser el cociente de los coeficientes principales, ¿ok? O de los numeritos que acompañan a el término asociado al término principal. Entonces fíjense que aquí nos queda que entonces la solución de este límite de la base va a ser 2 sobre 2, que es 1. Y si hacemos el análisis del límite del exponente, fíjense que cuando tengo este tipo de expresiones, límites de una potencia, base y exponente, yo puedo calcular el límite de la base y el límite del exponente por separado. Entonces acá me va a quedar, bueno, este límite ya dijimos que era 1, arriba me va a quedar lo mismo porque el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 1. Como tienen igual grado, entonces el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales, que será 1 y 1, entonces me queda esta expresión que está acá, y bueno, finalmente todo ese límite tiende a 1. ¿Qué es lo importante allí? Bueno, acordarse de esta expresión que está acá. Vamos a ver el literal B. En el literal B tengo un límite también de una potencia, tengo una base, tengo un exponente. Si lo evalúo, vuelvo a tener la operación o las indeterminaciones infinito sobre infinito, elevado al infinito sobre infinito. Para resolver eso tengo que nuevamente recordar esta estructura que está acá. ¿Qué pasa con los grados de los polinomios y con los coeficientes que acompañan a ese término principal? Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense que si nosotros evaluamos, hacemos el análisis para la expresión que tengo en la base, tengo un polinomio de grado 1 en el numerador, un polinomio de grado 1 en el denominador, estoy en este caso, donde los grados son iguales. Entonces, ese límite va a tender ¿a qué? Bueno, va a tender a el numerito que acompaña a la x
entre el numerito que acompaña a la x del denominador, será en este caso un medio. ¿Qué pasa en el exponente? Bueno, en el exponente tengo que el grado del polinomio de arriba es más grande que del grado del polinomio de abajo. Cuando el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, el límite va a tender a infinito. Como acá la x está tendiendo a más infinito, entonces vamos a decir que en el exponente el límite está tendiendo a más infinito. Bien, y allí también tengo que recordar un poco qué pasa cuando la base es mayor que 1 o cuando la base está entre 0 y 1 y cuando el exponente tiende a infinito. Entonces fijémonos acá que la base de esta expresión tiende, o el límite de la base tiende a un número que está entre 0 y 1, que en este caso es un medio. ¿Ok? Entonces, si esta expresión, fíjense que por acá tengo un ejemplito que límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x. Eso va a ser L elevado a la k. Pero bueno, ahí tengo que tener ciertas consideraciones. Si ese L, que es el límite de la base, está entre 0 y 1, que es lo que está expresado acá, y la K, que es a lo que tiende el exponente, tiende a más infinito, entonces vamos a decir que ese límite tiende a 0. Y justamente estamos en ese caso. La base tiende a un número entre 0 y 1, el exponente tiende a más infinito, entonces automáticamente decimos que el límite es 0. Si lo que hubiésemos tenido es que la base tiende a un número entre 0 y 1, pero el exponente tiende a menos infinito, entonces ese límite va a tender a más infinito. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? Bueno, fíjense que aquí esto que está acá es como que si yo distribuyese este infinito a esta expresión que está acá, es como que el número de abajo, el término del denominador, crece más rápido que el término del numerador. Es como que este número se hace cada vez más grande que este de acá, entonces puedo decir que ese límite tiende a 0. Si tuviese lo contrario, tendría una expresión como un medio elevado a la menos infinito, y fíjense que aquí puedo hacer una operación que es darle la vuelta a toda esta expresión y cambiar el signo del exponente. Es como cuando tenemos a elevado a la menos 1, yo puedo decir que eso es 1 sobre a. Bueno, aquí voy a hacer lo mismo, le voy a dar la vuelta, entonces lo que me va a quedar es 2 sobre 1 y todo esto elevado a infinito positivo. Y una vez que desarrolle esto, bueno, esto me va a quedar infinito, ¿ok? 2 elevado al infinito, entre 1 elevado al infinito. Ahora, este se hace más grande o crece más rápido que esto que tengo en el denominador, entonces como esto es más grande que esto, entonces automáticamente decimos que eso tiende a infinito. Entonces en nuestro caso, bueno, nos quedamos con esto que estamos analizando acá, y es decir que este límite tiende a 0. Veamos qué pasa en el literal C. Vuelvo a tener una expresión, una base con un exponente. Si lo evalúo, fíjense lo que va a ocurrir. Acá voy a tener este 1 y acá voy a tener 2 sobre x al cuadrado. Al meter el infinito acá me va a quedar 2 sobre infinito y eso es 0, eso tiende a 0. Entonces la base tiende a 1, que es lo que me está quedando acá. Y en el exponente, fíjense que en el exponente tengo que recordar esta expresión que está acá, la división de polinomios cuando la x tiende a infinito. El grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, entonces diré que ese límite tiende a infinito. Por lo tanto, aquí lo que me está quedando es una indeterminación de la forma 1 elevado a infinito. ¿Cómo voy a evitar esa indeterminación? Bueno, para evitar esa indeterminación voy a recordar esta expresión que está acá. Y es que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre cualquier cosa, fíjense que acá lo coloqué como cuadrito, todo eso elevado a cuadrito, es decir, esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá, ese límite va a tender a e. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tratar de llevar esta expresión a esta otra expresión que es conocida y que quiero llegar a ella justamente para decir que ese límite tiende a e. Entonces, bueno, notemos que ya tengo el 1. Fíjense que este 1 que me aparece en esta expresión, ya lo tengo por acá, 1 más, 1 más. Ahora lo que necesito hacer es que necesito que en el numerador de esta fracción me aparezca un 1, pero yo lo que tengo es un 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer que aparezca ese 1. ¿Cómo lo hago? Divido tanto el numerador como el denominador entre 2, es decir, divido toda esta expresión entre 2.
Entonces me va a quedar 2 entre 2, 1, y x al cuadrado entre 2, que es esta expresión que está acá. ¿Ok? Una vez que ya tengo esto, entonces ahora necesito que, fíjense que en el denominador de esta fracción me queda x al cuadrado sobre 2. Y según esta forma que nosotros tenemos acá, yo necesito que esto que está acá me aparezca en el exponente. Entonces lo que voy a hacer es que todo este x al cuadrado sobre 2 me aparezca acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense que va a ser sencillo porque acá tengo un x al cuadrado en el numerador y entonces necesitaré que en el denominador me aparezca un 2, así que lo que voy a hacer es sacar factor común x al cuadrado sobre 2. A esta expresión que está acá voy a sacar factor común x al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿cómo me queda? Fíjense que de arriba, bueno, me queda el x al cuadrado, saco este 2 de factor común y entonces, ¿cómo me va a quedar la expresión acá? Si saqué un 2 de esto que está acá de factor común, bueno, la x me queda como esto que está acá, 2x, y este otro término me quedó como un medio, ¿ok? Es como que estoy sacándole factor común 2 al 1, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por 2. Es lo que ocurrió acá. Fíjense que si yo aplico distributiva a este 2 con esta expresión que está acá, me va a quedar 2 por 2, 4x, 2 por un medio, me va a quedar 1, ¿no? Vamos a escribirlo. Si aplico nuevamente distributiva para ver si lo que hice está correcto, aquí me va a quedar 4x y aquí me va a quedar 2 por un medio, se me cancela el 2 con el 2, entonces me queda 4x más 1, que es esto mismo que está acá. O sea que esto que escribimos acá está correcto. Bien. Bueno, una vez que ya tengo esta expresión, que es exactamente la misma, este x al cuadrado sobre 2 es exactamente lo mismo que yo tengo acá, entonces cuando aplico el límite cuando x tiende a más infinito, de, bueno, toda esta expresión que está acá, que es esta misma que está acá, ¿qué va a ocurrir? Todo esto que está resaltado acá en verde tiene la misma estructura que esta expresión que está acá. Entonces vamos a decir que toda esta parte va a tender a e, por lo que ya conocemos de esta forma general. ¿Qué me queda analizar? Bueno, me queda analizar esto que está acá dentro del paréntesis y fíjense que lo que tengo es 1 sobre, bueno, esta expresión, 2x más un medio. Si lo pienso como que acá tengo un polinomio y acá tengo un polinomio, fíjense que si asumo que acá arriba hay un polinomio, el polinomio de acá arriba es de grado 0 y el polinomio de acá abajo es de grado 1. Entonces, como el polinomio de arriba es de grado menor al grado del polinomio del de abajo, ese límite va a tender a 0, haciendo el análisis de esta expresión que está acá. Si no, bueno, sencillamente me doy cuenta que aquí, evaluando para x tendiendo a más infinito, esto me va a quedar 1 sobre infinito y 1 sobre infinito es 0. Finalmente, entonces, ese límite me queda como e elevado a la 0 y e elevado a la 0 es 1. Vamos a analizar ahora el literal d. Nuevamente evalúo, me doy cuenta que aquí me va a quedar 1, esto se me hace 0, aquí arriba me va a quedar 1 sobre 0, entonces me queda 1 en la base elevado a 1 sobre 0 infinito, entonces me queda una indeterminación de la forma 1 elevado a la infinito. Fíjense la diferencia entre el que hicimos en el caso anterior, donde la x tendía a más infinito, aquí la x está tendiendo a 0. Hay una forma de evitar esta indeterminación cuando la x tiende a 0 y es llevar la expresión o el ejercicio que esté desarrollando a la forma como está acá propuesta. 1 más cuadrito, todo elevado a la 1 sobre cuadrito, y decimos que el límite cuando x tiende a 0 de toda esa expresión va a ser e, o el límite tiende a e. ¿Ok? Entonces, bueno, si analizamos el ejercicio, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que ya tengo el 1, que debería aparecer acá, más una cosa cualquiera. En este caso tengo 6x acá. Esa misma cosa, el cuadrito, debe aparecer en el exponente en el denominador del exponente. Entonces, fíjense que yo en el exponente tengo 1 sobre x y yo lo que necesito es que me aparezca 1 sobre 6x. ¿Ok? Para que se me replique. Este 6x debe aparecerme también acá en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, bastará con multiplicar y dividir por 6 al exponente. Si yo multiplico y divido por 6 al exponente, me queda esta expresión que está acá. Y luego separo un poquitito esta expresión. ¿Para qué? Para tener todo esto agrupadito acá, sabiendo que 1 más cuadrito elevado a 1 sobre cuadrito, eso va a tender a e, siempre y cuando la x tienda a 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando e y me queda este numerito que está ahí afuera, entonces me queda e elevado a la 6. Y esa sería la solución. Vamos ahora a analizar el literal e.
tengo límite cuando x tiende a 0 de 1 más la tangente de x elevado a 1 sobre x. Si evalúo, fíjense que me va a quedar 1 más la tangente de 0 es 0, entonces acá me va a quedar 1, y arriba en el exponente me queda 1 sobre 0 y eso es infinito, entonces vuelvo a tener una indeterminación de la forma 1 elevado a la infinito. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer para evitar esa indeterminación? Vuelvo a utilizar esta expresión, límite cuando x tiende a 0 de 1 más cuadrito, exponente 1 sobre cuadrito, y vamos a decir que eso es igual a e. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, fíjense que ya tengo el 1 más que ya está dado por la expresión. Entonces, lo que necesito es que esto que tengo acá, la tangente, me aparezca en el denominador del exponente, ¿ok? Porque aquí lo que tengo es 1 sobre x, necesito que me aparezca tangente de x en el denominador del exponente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y dividir por tangente de x. Cuando hago eso me queda esta expresión. Si separo un poco, fíjense que ahora me va a quedar justamente esta expresión que es la que yo quiero, que es exactamente igual a esta que está acá, para decir que el límite tiende a e, y me está sobrando esta otra expresión que está acá, que es tangente de x sobre x. Si yo evalúo, fíjense que cuando calculo límites, yo puedo calcular el límite de la base y el límite del exponente, entonces puedo calcular tranquilamente cuánto es el límite de esto que está acá, tangente de x sobre x, y ese límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿no? Tangente de 0 es 0, acá voy a tener 0, entonces tengo 0 sobre 0. Pero bueno, para resolver esa indeterminación es bastante simple, porque lo que voy a hacer es abrir. Fíjense que la tangente es lo mismo que el seno sobre el coseno. Entonces, si en vez de escribir la tangente lo escribo como seno sobre coseno, me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por el coseno de x. Bien, y de acá, fíjense que lo había escrito por acá, hay un límite muy conocido que se demuestra aplicando el teorema del sándwich, que se demuestra de diversas maneras. Y entonces aquí lo que vamos a recordar es que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso es igual a 1. Entonces, si yo aparto, fíjense que aquí me va a quedar que esto, toda esta expresión que está acá, tiende a 1, ¿cierto? Y si evalúo coseno de 0 también es 1, entonces me queda 1 sobre 1, me queda que el límite de esta expresión tiende a 1. Finalmente, entonces vamos a decir que el límite del ejercicio que estamos resolviendo tiende a e elevado a la 1, que es lo mismo que e, y esta sería la solución del problema. ¿Ok? Vamos ahora con el literal f. Evalúo nuevamente la expresión, fíjense que acá me va a quedar 1 más 0, el límite tiende a 0 por la derecha, entonces será 1 más 0, esto será 1, 1 sobre 0, aquí me queda infinito, entonces me queda una indeterminación de la forma 1 elevado a la infinito. ¿Cómo evito la indeterminación? Como la x tiende a 0, entonces la expresión que voy a utilizar es que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más cuadrito, todo elevado a la 1 sobre cuadrito, eso va a tender a e. Tengo el 1 más x significa que lo que necesito es que en el exponente me aparezca 1 sobre x, ¿ok? Que sería la misma estructura que está acá. Entonces fíjense que en el exponente tengo 1 sobre x al cuadrado, yo eso lo puedo escribir como 1 sobre x por 1 sobre x, y ya tengo que toda esta expresión, que es exactamente igual a esta que está acá, tiende a e. ¿Qué me queda? Me queda este 1 sobre x. Si yo evalúo cuando x tiende a 0 por la derecha, eso va a tender a más infinito. Entonces, finalmente, el límite de esta expresión va a ser e elevado a la más infinito, y eso tiende a más infinito. ¿Ok? En el ejercicio G tengo exactamente la misma expresión, pero la x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis? Bueno, el análisis es que cuando llego a esta expresión que está acá, fíjense que acá me va a quedar e elevado a, si la x tiende a 0 por la izquierda, entonces este límite va a tender a menos infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar e elevado a la menos infinito. Si yo le doy vuelta a esta expresión, me queda 1 sobre e elevado a la infinito. Esto va a ser infinito, entonces me queda 1 sobre infinito, y 1 sobre infinito es 0. Entonces, como que ya tengo resueltos la f y la g rápidamente. Bien, en el literal h que tengo, esta expresión la evalúo y fíjense lo que va a pasar. Límite cuando x tiende a 3. De toda esta expresión que está acá. Cuando yo la evalúe, meto el 3 acá, 3 menos 2 me queda 1. Y acá arriba me queda 3, y abajo me queda 3 menos 3, 0, 0 al cuadrado es 0, entonces me queda 3 sobre 0, y eso es infinito, o sea que tengo una indeterminación de la forma 1 elevado a la infinito. ¿Cómo vamos a hacer para resolver? Fíjense que nosotros conocemos esta estructura que está acá. Límite cuando la x tiende a 0 de 1 más cuadrito elevado a la 1 sobre cuadrito, y decimos que ese límite tiende a e. Yo tengo el límite cuando x tiende a 3. ¿Ok? Y tengo x menos 3 acá en el exponente, entonces fíjense que yo propongo un cambio de variable.
voy a hacer un cambio como para que la estructura sea o llevar a que la estructura se parezca a esta expresión que está acá. Entonces digo que u, voy a llamar a esta nueva variable u igual a x menos 3, ¿okay? Que es lo mismo que tengo acá en el denominador del exponente. Si u es igual a x menos 3 y despejo la x, me queda que x es igual a u más 3. ¿Okay? Esto, tenerlo allí presente cuando vaya a reemplazar. Entonces, fíjense, como estoy planteando un cambio de variable, se supone que la tendencia va a cambiar. ¿Por qué? Porque si la x tiende a 3, que es lo que tengo en el ejercicio, si yo reemplazo el 3 acá, me queda 3 menos 3, significa que la u tiende a 0. ¿Okay? Entonces, ahora el límite que voy a resolver es el límite cuando u tiende a 0 de x menos 2. ¿Quién es x? X es u más 3, entonces acá coloco u más 3 menos 2 elevado a x, que es u más 3, sobre x menos 3, que es u, y eso está elevado al cuadrado, entonces me queda esta expresión que está acá, resolviendo un poquitito, me queda 3 menos 2, 1, entonces me queda u más 1, aquí lo escribí como 1 más u, para que se parezca un poco a esto, fíjense que ya tengo la variable tendiendo a 0, tengo 1 más u, que es lo mismo que está acá, y en el exponente me queda, bueno, u más 3 sobre u al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Abro esta expresión. Fíjense que lo que yo necesito es que me aparezca en el exponente 1 sobre u y tengo toda esta cosa que está acá. Entonces, cuando separo esta expresión me queda esto que está acá por 1 más 3 sobre u. Fíjense que lo único que hice fue sacar como factor común 1 sobre u, que fue esto que hice acá y me quedó esta expresión que está acá. Ya sé que todo este límite tiende a e y me queda esta expresión que está acá. 1 más 3, perdón, u más 3 sobre u y eso tiende a infinito. ¿Qué pasa allí? Se supone que el límite el ejercicio me plantea que la x tiende a 3, ¿no? Entonces, tengo que hacer allí una pequeña consideración de que el límite está tendiendo a 3, o sea, verificar qué pasa por la derecha y qué pasa por la izquierda. Entonces aquí me está quedando que el límite, esto tiende a infinito, porque acá me queda 0, si evalúo cuando u tiende a 0, esto me queda 0 más 3, 0, perdón, 0 más 3, 3, abajo me queda 0, entonces me queda 3 sobre 0, eso es infinito. Pero, ¿qué pasa? Fíjense, si la u tiende a 0 por la derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí me va a quedar, fíjense que si yo me voy acercando al 0 por la derecha, este numerito del denominador va a tomar valores positivos. Bien, si me acerco al 0 por la derecha, bueno, me voy acercando al 0 por la derecha mediante valores positivos de x. Entonces, esto va a tender a 0 mediante valores positivos, entonces como esto de acá arriba es positivo, me va a quedar que el límite tiende a más infinito. Pero si calculo el límite cuando u tiende a 0 por la izquierda, significa que ahora me estoy acercando al 0 por la izquierda, al 0, significa que este denominador va a tender a 0 mediante valores negativos de la u. ¿Okay? Entonces, como esto tiende a 0 mediante valores negativos y lo de arriba es positivo, me va a quedar positivo entre negativo, me queda que ese límite tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que este límite tiende a e y tengo dos opciones. Me está quedando más infinito o menos infinito dependiendo por dónde lo evalúe. Como me está dando distinto, entonces decimos automáticamente que el límite no existe. Significa entonces que el límite de esta expresión que está acá no existe. Bien. Vamos ahora a analizar el literal y. Evalúo esta expresión que está acá. Fíjense que aquí vuelvo a recordar esto de cuando tengo cociente de polinomios. Me doy cuenta que la base es, en el numerador tengo un polinomio de grado 1, en el denominador tengo un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Y bueno, cuando ambos polinomios tienen igual grado, entonces lo que vamos a decir es que el límite de esta base va a ser 4 sobre 2, que son los coeficientes que acompañan al término que define el grado del polinomio. ¿Ok? Y 4 sobre 2 me queda 2. En el caso del exponente, ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos un polinomio de grado 2, acá tenemos un polinomio de grado 1. Si el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, el límite tiende a ser a infinito. Entonces me queda 2 elevado a la infinito, y 2 elevado a la infinito es ¿cuánto? Y bueno, todo número mayor que 1, por acá lo tenemos, todo número mayor que 1 en la base, elevado a un exponente, o a una k en este caso, que tiende a más infinito, decimos que ese límite va a tender a más infinito. Entonces en este caso la solución de este ejercicio es que el límite tiende a más infinito. Bien. En el literal j, vuelvo a hacer el análisis. Fíjense que acá la x tiende a 1. Si yo evalúo, me va a quedar 2 por 1, 2 más 3, 5.
Y en el denominador me queda 6 por 1, 6, 6 menos 1, 5, entonces me queda 5 sobre 5, me queda 1 en la base. En el exponente me queda 1 sobre 1 menos 1, 0, me queda 1 sobre 0, infinito. O sea que tengo una indeterminación de la forma 1 elevado a la infinito. ¿Cómo resuelvo esa indeterminación? Fíjense que la x tiende a 1. Yo conozco el límite cuando x tiende a infinito o el límite cuando x tiende a infinito. Perdón, conozco el límite cuando x tiende a 0 o el límite cuando x tiende a infinito. Entonces voy a hacer un pequeño cambio a esta expresión que está acá para poder aplicar esta estructura que está acá, que es cuando el x tiende a 0. Fíjense que si yo propongo el siguiente cambio de variable, u igual a x menos 1, que es lo que tengo en el denominador del exponente. Si u es igual a x menos 1 y despejo la x, me queda que x es igual a 1 más a u más 1. Si sé por el ejercicio que quiero resolver que la x tiende a 1, al yo reemplazar 1 en esta expresión de acá arriba, me queda 1 menos 1, 0, entonces la u tiende a 0. ¿Okay? Ahora voy a sustituir todo esto en esta expresión original para ver qué es lo que me queda. Entonces decimos límite cuando u tiende a 0 de 2 por x. ¿Quién es x? U más 1, entonces me queda u más 1 más 3 sobre 6 por x, que es u más 1 menos 1, todo elevado a la 1 sobre u. Bien, resuelvo un poco esto, me queda 2u más 5, 6u más 5 y elevado a la 1 sobre u. Bien. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Fíjense que yo lo que quiero es que me aparezca, convertir esta expresión en una expresión parecida a esta que está acá. Entonces, necesito que me aparezca un 1 sumando a otra cosa, a un segundo término. ¿Okay? Entonces, lo que necesito hacer con esta expresión, la forma más rápida de lograr que me aparezca ese 1 es sumárselo y restárselo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a quedar trabajando con esta parte para tratar de llegar a esta expresión y al final calculo el límite. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Tengo esto que está acá, necesito que me aparezca un 1 sumando a esta expresión que está acá, entonces lo sumo, le sumo el 1 y también se lo resto, y no estoy alterando la expresión. Fíjense que si resto 1 menos 1 me queda 0, es exactamente esta misma expresión que está acá, así que puedo colocar el 1 acá, se lo resto por acá, y ahora ya tengo el 1 más una expresión con este otro menos acá, que lo que voy a hacer con esto es operar, sumar o restar estas fracciones. ¿Ok? Cuando haga la operatoria de sumar o de restar estas dos fracciones que tengo acá, me queda esta expresión que está acá. ¿Ok? Me queda menos 4u sobre 6u más 5, todo elevado a la 1 sobre u. Fíjense que ahora, ¿qué es lo que quiero lograr? Bueno, acá tengo ya toda esta expresión. Creo que aquí me equivoqué. Acá tengo toda esta expresión. Entonces, vamos a ver que aquí me di cuenta que estoy planteando algo mal. Fíjense que ahora todo esto es como si fuese el cuadrito, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito ahora? Que toda esta expresión me aparezca acá en el exponente, ¿ok? Como 1 sobre todo ese cuadrito. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Como yo necesito que todo esto me aparezca en el denominador de esta expresión que está acá, bueno, lo más fácil sería agarro y multiplico y divido al exponente por toda esta expresión. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me voy a traer todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar y dividir a esto, al exponente, por toda esta expresión que está acá. Entonces lo voy a colocar. Quizá voy a tratar de hacerlo más chiquitito. Tengo que multiplicar y dividir. Entonces tendré esto sobre todo esto nuevamente. Multiplico y divido por lo mismo. Me va a quedar algo así. Vamos a bajar un poquitito esto. Bien, entonces ahí estoy multiplicando y dividiendo. Esto, pues no me puedo olvidar de esto que tenía acá. Y bueno, fíjense qué va a pasar allí. Si yo tomo esto con
esta parte del denominador. Y bueno, este 1 de acá, todo esto se parece a esta estructura que estamos analizando, que es decir, 1 más cuadrito elevado a 1 sobre cuadrito. 1 más cuadrito elevado a 1 sobre cuadrito. ¿Ok? Entonces me va a quedar, voy a acomodarlo un poco, esto me va a quedar algo así. Voy a copiar esto. Y acá me va a quedar 1 sobre, me queda 1 sobre todo esto que tengo acá y adicionalmente me queda multiplicando esto que tengo acá. Sé que quizás este es uno de los ejercicios más completos porque hay que hacer todas estas cuentitas. Acá me queda 1. ¿Qué fue lo que hice entre este paso y este? Separé. Separé en un lado lo que necesito para cumplir la condición esta, cuadrito, 1 sobre cuadrito, cuadrito, 1 sobre cuadrito, y del otro lado, bueno, todo lo que no me interesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Cuando yo aplique el límite de eso, límite, cuando u tiende a 0, de toda esta expresión que está acá, ¿qué me va a quedar? Y bueno, yo ya sé que todo esto, por cumplirse la forma general que vimos recién, todo esto que está acá va a tender a E. ¿Ok? Entonces ahora me faltaría ver qué pasa con esto que está acá. Necesito averiguar qué pasa con esto. Bueno, fíjense que acá tengo menos 4 sobre u sobre 6u más 5 sobre u. Esta expresión yo la puedo resolver ¿de qué manera? Voy a copiar esto nuevamente. Fíjense que este u, si yo resuelvo esa doble c, aquí es como si tuviese 1, multiplico esto de acá con esto de acá, entonces me va a quedar, en el numerador me queda menos 4u, en el denominador me queda 6u más 5 por u, y entonces puedo cancelar esta u con esta u de acá, ¿cierto? Entonces lo que me va a quedar finalmente es, en el numerador, menos 4, y en el denominador 6u más 5. Ok, fíjense que si aplico doble C me queda arriba menos 4u por 1, abajo me queda 6u más 5 por u, entonces me va a quedar una u arriba, una u abajo, las puedo cancelar y me queda esta expresión que está acá. Cuando la u tiende a 0, ¿qué me queda acá? Si u tiende a 0, al reemplazar a 0 acá, entonces me queda que toda esta expresión de acá tiende a menos 4 quintos. O sea que en realidad esto que está acá está tendiendo a menos 4 quintos. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, que este límite finalmente tiende, no lo voy a escribir acá todo, pero al final, entonces todo esto está tendiendo a e elevado a la menos 4 quintos. Y esa sería la solución del ejercicio. ¿Ok? Bien, vamos a analizar qué pasa con el literal k. ¿Qué vamos a hacer acá? Evaluamos nuevamente la expresión. Si yo evalúo, ¿qué me va a quedar? Tengo x cuando tienda a más infinito, entonces aquí arriba tendré infinito, infinito. Fíjense que recordando esto que estuvimos trabajando, si tengo la x tendiendo a infinito y tengo un cociente de polinomios, fíjense que el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 1, significa entonces que ese límite va a tender, ay, aquí qué dice, a ver, si esto tiende a más infinito, a ver, creo que acá también me equivoqué planteándolo. Límite cuando x tiende a más infinito, esto será infinito sobre infinito. Como ambos polinomios tienen igual grado, entonces este límite va a tender a los numeritos que acompañan al término de mayor grado, que en este caso será 2/3. ¿Y en el exponente que tengo? Bueno, en el exponente tengo un polinomio de grado 2 entre polinomio de grado 1. Como el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, este límite tiende a infinito. Entonces aquí lo que voy a tener es 2/3 elevado a
infinito. Y bueno, 2 tercios elevado a la infinito, fíjense que creo que todo esto no lo necesito. Voy a llevarme todo esto a otra hoja. Acá me queda 2 tercios elevado a infinito y habíamos dicho que si yo tengo un límite, fíjense que tiende a más infinito, entonces esto en realidad aquí es más infinito. Si yo tengo un límite y la base de esa potencia está entre 0 y 1, este numerito está entre 0 y 1, y el exponente tiende a más infinito, entonces lo que podemos decir acá automáticamente es que este límite tiende a 0, ¿ok? Si la base está entre 0 y 1 y el límite tiende a más infinito, ese límite tiende a 0. Lo habíamos generalizado, vamos a ver si lo consigo, acá. Fíjense, tengo el límite cuando x tiende a un valor cualquiera de f de x sobre g de x, ese límite me da L sobre K. Si L está entre 0 y 1 y la K, que es el exponente, tiende a más infinito, entonces decimos que ese límite tiende a 0. Bien. Entonces, bueno, todo este ejercicio tiende a 0. Bien. Finalmente, literal L. Para resolver este ejercicio, evaluamos en la expresión y nos queda el límite cuando t tiende a 0, entonces acá será 1 más 0, me queda 1, logaritmo natural de 1 es 0 y abajo voy a tener 0. ¿Cómo resuelvo esto que está acá? Es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Acá lo que tengo que recordar es que por propiedades de los logaritmos, si yo tengo un numerito a que está multiplicando al logaritmo natural o al logaritmo, ese numerito yo lo puedo colocar como exponente del argumento del logaritmo. Entonces, a por el logaritmo natural de b es lo mismo que el logaritmo natural de b elevado a la a. ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, yo tengo el límite cuando t tiende a 0. Fíjense que no coloqué esto como un cociente, sino coloqué 1 sobre t que está multiplicando el logaritmo natural de 1 más t para poder aplicar esta propiedad que yo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por esta propiedad que estamos mencionando acá, yo puedo agarrar ese 1 sobre t y colocarlo como exponente del argumento del logaritmo. Entonces me queda esto que está acá. Ya sabemos que si yo tengo límite cuando t tiende o cuando x tiende a 0 de 1 más x sobre 1 elevado a la 1 sobre x, o sea, es esta expresión que yo tengo acá, entonces ya sabré que todo esto tiende a e y entonces finalmente me queda que la solución de este límite es el logaritmo natural de e y el logaritmo natural de e es 1. ¿Ok? Importante acá recordar esta propiedad, después darme cuenta de que todo esto tiende a e por esta expresión que tenemos acá, la general, entonces finalmente me queda el logaritmo natural de e. Bueno, espero que les haya gustado, a ver si este era el último, sí. Espero que les haya gustado la explicación. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela allí en los comentarios o me pueden escribir por WhatsApp. Intenté ir tan rápido, pero no dejando nada, no dejar pasar por alto algunas cosas que son elementales. Y bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Alejandro Galvis y esto es Profe Galvis.